Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 2 de agosto. Hoy, lunes 2, iniciamos la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años en Valladolid, Progreso, Tecash, Chemash, Ticul, Oshkuskap, Motul, Junucmá, Izamal y Peto. También comenzamos la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para personas de 40 a 49 años en Canacín y Humán. A partir de mañana, martes 3 al jueves 5 de agosto, las personas que viven en Mérida y ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac podrán recibir la segunda dosis en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 250 pacientes en hospitales públicos. 48.189 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 55.487. Hoy se detectaron 204 nuevos contagios de coronavirus. 182 en Mérida, 5 en Humán, 3 en Junucmá, 2 en Chichimilá y en Valladolid, y 1 en Chumayel, Izamal, Maní, Maxcanú, Peto, Sellé, Tecash, Tequit, Ticul y Tixcacalcupul. De los 55.487 casos positivos, 472 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 33.460 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.205, en la zona oriente 8.647, en la zona centro 3.050, en la zona sur 4.737 y en la zona poniente 7.821. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Son 10 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 28 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, tabaquismo y obesidad. 8 residían en Mérida, 2 en Tizimín, 2 en Canacín, 1 en Valladolid, 1 en Guayma, 1 en Cansacab y 1 en Aquil. En total, son 5.097 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.951 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 250 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.